Gabriel es graduado del máster en arquitectura, algo así como arquitectura, urbanismo y En patrimonio, el, no, o el máster preservación. de arquitectura y diseño urbano en Columbia GSAP. Ahí va. Que sí, bueno, ahí va, tiene cuestiones también vinculadas con la preservación, me imagino, por Sí, ahí no, por él. es que la escuela de arquitectura y diseño urbano y preservation. Bien. Bueno, en Columbia, en Manhattan, Sí, Nueva York. Nueva York, y también ha colaborado con 511, que para algunos de ustedes también es una oficina conocida porque es uno de los ejemplos que están estudiando en el curso, y Mm. con Llama Urban Urban Design. Design. Y bueno, tiene trabajos recientes, sobre todo vinculados con la actividad académica en Colombia. Eso, Gabriel, es así. Ujú. Imagino trabajos recientes, capaz que charlamos un poquito Sí. sobre esto al final. Pero como les comentábamos al principio, hoy viene a presentar la Casa Quiltro, que es así como una celebridad ya a esta altura de la arquitectura latinoamericana. Así que, Sí, Gabriel, es bien vieja. Es bien vieja ¿cómo? la casa. Es bien vieja la casa, es del 2008. Bueno, cumple la responsabilidad decenal, así que ya empieza a ser... eh, por lo menos en Uruguay estaría liberada de cualquier objeción legal y si no si no tuvo patologías en estos 10 años, ya sobrevivió como... Ha Claro, cuando tenido, hace así, decís tipo, bueno. sobrevivió un terremoto Bueno, Ah, no, de, sobrevivió un terremoto de 8.8. bueno, ese es un buen dato. Eso es mucho más de lo que pueden decir muchas casas de acá. seguro. Gabriel, te dejamos Ok, la presentación sí. y Gracias, Martín. gracias. Gracias, Martín. Bueno, como lo mencionaba Martín, esta casa la hicimos con Suzuka. Suzuka fue es en realidad todavía está dedicado más a la investigación, que lo sigue Juan Pablo Corbalán. Suzuka originalmente era Juan Pablo y yo. Empezamos con este eh, estudio, research, vinculado a Super Sudaca, principalmente vinculado a Super Sudaca. Juan Pablo es miembro de Super Sudaca junto con, no sé si ustedes conocen a Martín Delgado, obviamente, allá en Uruguay. 511 que tú mencionabas también es parte de este grupo de colaborativo en torno a la arquitectura. Y yo me sumé cuando estaba aún estudiando en Talca a trabajar con este grupo. Por medio de Juan Pablo empezamos a hacer algunos proyectitos por allá en el 2007, que empezamos, y desde esos años más o menos la Casa Quiltro, que yo trabajé en este proyecto cuando aún estaba haciendo mi proyecto de titulación. En paralelo también hicimos otros proyectos, teníamos toda esa energía juvenil de veinteañeros. Y la Casa Quiltro en realidad yo creo que tiene bastante de esa energía. Un poco para contextualizar, la Casa Quiltro está cerca de la ciudad de Talca, que está aproximadamente 3 horas hacia el sur de Santiago. El Google Earth que se ve acá, donde se ve los Andes, el Océano Pacífico, y un valle central que es la región que caracteriza a esta zona, a la zona centro-sur de Chile. Eh, la ciudad de Talca es esta mancha gris que se ve acá, está al costado de un río, el río Claro, justo en el río Claro que está entre la ciudad y un pequeño cordón montañoso, no muy alto, que corresponde a la cordillera de los Andes, y están estos valles interiores que los marqué aquí en verde, y la casa Quiltro, perdón, el terreno donde hicimos la casa, se ubica al otro lado de este cerro. Acá en el lado derecho podemos ver la ciudad, y este lote que se ve acá, de Lomas de Rauquén, es donde se emplaza la Casa Quiltro, y acá este verde viene a ser parte del Valle de Pencahue que se veía en la imagen anterior. Eh,
La casa está ubicada solamente a 5 minutos desde el centro de la ciudad de Talca, pero por el hecho de estar ubicado al otro lado del cerro, tiene una percepción completamente rural, eh, completamente suburbana también. Eh, Esta es la imagen del loteo de Lomas de Rauquenes, como se llama, eh, donde básicamente son lotes de aproximadamente 10.000 metros cuadrados. Hay un montón de parcelas de agrado, es como le llamamos en Chile, desarrollo suburbano de las ciudades, principalmente para clase media alta, yo diría. Eh, Acá se ve de nuevo el valle y el terreno donde construimos es este cerro en pendiente. Esta fue la primera visita que hicimos. Acá se ve el mandante, que es el papá de Juan Pablo, de mi amigo con el que diseñamos la casa. Por lo tanto, quizás una cosa a tener en consideración es que la casa tiene harto un poco de autoencargo. Entonces, el contexto en el que diseñamos la casa nos permitía, por un lado, estas libertades de autoencargo, por otro, también las complejidades que tiene también diseñar la casa a alguien que es tan cercano. Este es el lote, como la vista. Este es el valle que mencionaba anteriormente. Al frente se ven estos cerros súper verdes, que en realidad son plantaciones de pino no naturales. La vegetación natural, el paisaje natural de este valle, es todos estos matorrales que se ven acá en la parte baja de la imagen. Esta foto es en verano, se ve bastante seca, pero en Chile tenemos en el Valle Central, en Chile tenemos estos veranos súper secos y inviernos súper húmedos, por lo tanto el paisaje en invierno cambia radicalmente, se vuelve mucho más verde, pero el verde permanente de los cerros que se ven al frente corresponde a toda la industria forestal eh, que, que se desarrolla a lo largo de todo lo que es este paisaje de cordillera de la costa. Eh, esto es lo que pasa en las parcelas de agrado que les mencionaba anteriormente, que son estas casas que le llaman estilo chileno porque tienen teja, que es como es por el único motivo que lo llaman así. Son estas parcelas de agrado de 10.000 metros cuadrados aproximadamente, casas bastante grandes, que tienen esta lógica de desarrollo inmobiliario en el valle, en el plano, digamos. Y en Lomas de Rauquén, que es el cerro donde se emplaza la Casa de Quiltro, está lleno de estas casas que con esta lógica del valle llegan y se implantan, hacen este terraplén, como se ve acá, ¿no? Cortan el cerro. Bueno, es como lo que en general la gente desea como imagen de casa en el campo, ¿no? Y bueno, nosotros decimos, obviamente esto no es lo que vamos a diseñar, no es la forma de aproximarse al lote, al terreno, y surge en estas conversaciones que teníamos de cómo lo hacemos el concepto de quiltro, que es interesante entender que el quiltro es este perro eh, sin raza, sin pedigrí, el perro callejero típico en casi todas las ciudades de Latinoamérica, yo diría. No sé en Montevideo si ocurre, pero en Chile, en Santiago, que es esta mezcla, ¿no? Está tan mezclado que ya estas razas se empiezan a perder. Y lo vinculamos un poco viene a ser como un manifiesto, como la primera casa con toda esta energía de primera obra construida también, eh, de querer hacer de este proyecto como una especie de manifiesto para ese entonces, ¿no? Estoy hablando del 2007, en que la casa viene a ser esta mezcla de referentes que nosotros generalmente estudiamos, ¿no? En la Escuela de Arquitectura,
principalmente muy influenciado por lo que es la arquitectura moderna, ¿no? Con Mies van der Rohe, Le Corbusier, la Ville Savoye, que es como esta síntesis de las 5 puntos de la arquitectura moderna, los queríamos traer acá. La influencia también de la arquitectura holandesa, como esta casa de Villa del Ava, que es la casa de Rem Koolhaas, de Oma, en Rotterdam o en Ámsterdam, no recuerdo bien. Y referentes de aquel entonces, de la primera década de los 2010, como la Casa de Cobre, que es una obra de Smilan Radic, un arquitecto chileno, que también está, de hecho, es una casa que está en la región del Maule, cerca de Talca. Teníamos todos estos referentes. En los 2000 estaba toda esta también tendencia del uso del deck como esta especie de topografías, ¿no? Eh, este, este Maritime Youth House que se ve acá es una de las primeras obras de Bjarke Ingels, antes de que fuera big con el estudio que se llamaba Plot en ese tiempo, en Dinamarca. Y, y nada, este era como conceptualmente lo que queríamos conseguir, o como nosotros entendíamos la forma en que podíamos interpretar todos estos referentes y toda esta arquitectura en un contexto latinoamericano, que este contexto latinoamericano que tiende a mezclar culturas, especialmente en Chile, absorbemos mucho de lo que viene de afuera y empieza a tener una condición particular, única, cuando empieza a mezclarse con los componentes latinoamericanos, culturales, ¿no? Pero no empezamos de la nada, no queríamos hacer un pastiche, un Frankenstein con estos referentes, y intuitivamente empezamos con esta idea de la grilla, porque teníamos que poner un programa acá, un programa en general lo íbamos definiendo en la medida en que íbamos conversando con el cliente, y partíamos con esta noción o idea de grilla, este cuadrado, donde distribuíamos el programa, no más de 104 metros cuadrados, ¿no? Y teníamos esta idea de hacerlo lo más compacto posible, el proyecto, eh, pero no caer de nuevo en la imposición, como estas casas que les mostraba anteriormente, de hacer el corte en el cerro e implantar algo que venía de afuera, ¿no? Como sería, por ejemplo, si hiciéramos este cuadrado, este cubo, y ¡pum!, lo poníamos. Entonces, toda esta mezcla que les mencionaba antes viene a generar esta idea de cómo esta caja inicial la vamos deformando, va adquiriendo, va respondiendo a condiciones específicas del lugar, como orientación solar, por ejemplo, iluminación, viento, etc. Y implantación en el tema, en la pendiente propiamente tal. Entonces teníamos este diagrama que en el fondo decíamos, bueno, partimos con esta caja, pero en la medida en que vamos considerando el uso del techo, eh, incorporamos un patio, lo vamos excavando, ¿no? Y vamos generando terrazas perimetrales que puedan ir conectando todos estos espacios exteriores, y la casa se empieza a transformar más bien en un elemento, no solo un elemento en el paisaje, sino un elemento del paisaje donde pueda ser recorrida por todos lados, ¿no? Partimos con unas plantas muy feas, como ven acá. Eh, la, las primeras ideas, como distribuimos el programa en torno a un patio central y generamos unas terracitas. Oh, no, pero ¿qué tal si las terrazas empiezan a ser continuas alrededor de la casa y generamos una punta que se vaya entrando en la pendiente del cerro? Y ahí tímidamente empezábamos como en la planta 2 aquí, pero no, es muy pequeña, debiera ser algo más pronunciado, y que luego toda esta geometría que se empieza a armar, eh, lo explicaré más adelante, viene a ser coherente con todos los requerimientos estructurales que va a requerir la casa cuando ya la desarrollamos en su fase estructural y constructivo.
estas especulaciones tenían estos o renders, le llamamos nosotros, en la época, con los programas software que teníamos, ¿no? Partíamos con esta idea de, esta caja llena de perforaciones con pequeñas ventanitas, no, esto definitivamente no va por acá. Luego, esta caja de cristal que se veía un poco tosca y al mismo tiempo con bastantes problemas de, no queremos hacer una caja de cristal donde el sol se meta por todos lados, donde no hay control tampoco ni siquiera de las vistas necesariamente. Entonces, de a poco vamos en el modelo, en el desarrollo volumétrico, empieza a aparecer estas deformaciones que van respondiendo a estas condiciones particulares del terreno. Y el emplazamiento de la casa empieza a reflejar esta condición de conexión con esta topografía, como que viene a ser esta extensión de la topografía, el plano topográfico que teníamos, no sé por qué tenía esta triangulación, que ya empezaba a sugerir un poco cómo la casa iba a responder a su emplazamiento. La orientación de la casa también fue algo que consideramos importante al momento de emplazarla. Si se ven acá, el norte de la casa está en 45 grados en relación al cuadrado original, porque eso nos permite evitar que el sol que está hacia el poniente entre de forma demasiado directa durante el verano, sobre todo en veranos muy calurosos que tenemos en Chile, en las zonas, en el Valle Central principalmente. Entonces, toda esta topografía, todo este envolvente que les mostraba anteriormente, se cierra hacia el poniente y permite proteger todo lo que son los dormitorios principales que los tenemos, que los ubicamos en esta ala superior acá. La distribución de la casa es en torno finalmente en torno a este patio donde la cocina, la sala y el comedor vienen a ser prácticamente como un espacio de circulación continua, con transparencias que permiten continuidad visual, no solo con el paisaje, sino que entre los mismos espacios interiores de la casa. Y la planta de cubierta que refleja un poco esta topografía y tiene este uso como extensión como esta extensión del cerro mismo. Siempre hacíamos este diagrama que nosotros mismos como entendíamos que nos parecía muy importante que la casa tuviera esta especie de espacio continuo en que siempre evitamos tener el rincón ciego. Como, básicamente la casa la puedes circular continuamente, incluso atravesando a través de los baños y conectar con las terrazas. La elección de tener estos ventanales que se abren es lo que principalmente permite esta extremada fluidez que tiene la casa espacialmente, ¿no? Y a través de las terrazas también se genera esta continuidad no solo con el interior de la casa, pero también con lo que es la terraza y con la topografía del cerro propiamente tal. Como les adelantaba anteriormente, toda esta geometría también tiene una razón estructural, principalmente. Porque partimos con esta caja original, ¿no? Pero la estructura, al ser triangulada, nos permite que, bueno, primero que todo, en Chile, por ser un país sísmico, como les había mencionado, como comentábamos antes, ¿no? Generalmente estas estructuras metálicas, o cualquier estructura en general, o es muy rígida y es gruesa, o cuando planteas una estructura que tiende o quieres conservarla o hacer que se perciba ligera, como el caso de la casa Quiltro, normalmente tiende a aparecer un montón de arrostramientos o estas diagonales, ¿no? Que interfieren
no solo en las vistas, pero también en el uso espacial, en la continuidad espacial de la casa. Entonces, toda este fuselaje, por decirlo así, toda esta estructura exterior triangulada, nos permitía liberar esta caja y tener vistas y circulaciones, tener estos ventanales completamente libres de cualquier diagonal, de cualquier estructura, y toda la estructura se concentraba en esta envolvente exterior de la casa. Entonces pasábamos como de tener esta superficie plana, ¿no?, en el techo, a pensar más bien como en una especie de topografía artificial con triangulaciones, y ahí empezamos a jugar también con la terraza en el sentido de, al no ser plana, empieza a tener estos juegos faceteados en la estructura del techo, y al mismo tiempo funcionan como arrastramiento, como soporte estructural de la casa. Hicimos muchos croquis, la verdad quería mostrar no encontré, porque recuerdo que teníamos una croquera, una bitácora con un montón de dibujos, donde íbamos discutiendo estas ideas en el proceso, y luego los ingenieros que nos apoyaban y nos sugerían el estructurar la casa de esta forma, nos pedían, ok, ¿cuál es la geometría final? Por favor, explícanos la geometría. Y empezamos a generar estas axonométricas con los puntos de altura que van describiendo la geometría, que los ingenieros no leen estas cosas en axonométricas 3D, piden principalmente un plano. Y nos damos cuenta, por ejemplo, que esta topografía, esta estructura, la podíamos dibujar en un plano donde cada intersección, cada punto con su altura, se iba reflejando o mostrando acá, por ejemplo, los distintos desniveles en los ejes estructurales, y el ingeniero finalmente nos pasaba unos planos muy simples, sin mucha complejidad, que nosotros después los íbamos transformando a través de croquis. Obviamente esto después en planos CAD y más planos de ejecutivos, los transformábamos obviamente, pero íbamos en este feedback entre ingenieros, dibujos, croquis, sketch, que íbamos resolviendo los detalles, por ejemplo, de la canaleta de agua lluvia, utilizando la estructura que el ingeniero nos mostraba con estos planos muy simples, ¿no? Por ejemplo, es un módulo de la grilla original, de una grilla de 3,60 m, ¿no?, con los requerimientos de sección, tanto para vigas como columnas, y que nosotros los íbamos transformando en los detalles que le van dando también el lenguaje final de la casa. En este proceso nos dimos cuenta que el detalle, que es esta intersección de la columna con las vigas, que toda la casa está hecha con vigas metálicas de sección C, que hacen como una especie de sándwich, como se ve acá en el detalle piso y techo, hacen este sándwich a la columna, me refiero no cortamos las vigas, sino que pasan a través por el costado de la columna, lo que nos permite liberar la columna también para poner la canaleta de evacuación de aguas lluvia al interior. Entonces queda completamente libre la canaleta al interior, la bajada de aguas lluvia al interior de la columna metálica. Y a su vez esta estructura ortogonal, muy ortogonal, nos permite triangular luego todo lo que es la estructura de la cubierta y de la terraza en el techo.
La axonométrica muestra acá cómo la casa se entiende como esta caja de vidrio en el dibujo inferior, este fuselaje estructural que se pone encima y que luego es revestido con todo este deck de madera que lo escogimos principalmente por la condición de terraza, al mismo tiempo que es un filtro, ¿no? Un filtro solar que nos permite poner el entablado con separaciones, que permite pasar cierta cantidad de luz y también permite filtrar el agua hacia la cubierta que está debajo y mantener esta cubierta completamente limpia de cualquier otro elemento. El detalle del encuentro de estas maderas, la triangulación que hacíamos, genera estos encuentros en las intersecciones de las columnas con las vigas. Y bueno, les comentaba antes, queríamos hacer como la casa como que no tocara mucho, que tocara lo menos posible el suelo, ¿no es cierto? Como tratar de ser lo más delicado posible en el momento de emplazar la vivienda, pero el ingeniero no, hay que excavar, obviamente las fundaciones eran enormes por temas sísmicos, hay una intervención aún así considerable en el terreno y quería mostrar esta secuencia de cómo la casa fue evolucionando en la medida en que se puede ir viendo acá la estructura como se fue construyendo. Acá se puede ver la cubierta que tiene las pendientes mínimas necesarias para, obviamente, la evacuación de las aguas lluvias hacia las canaletas perimetrales debajo de esta estructura, y luego viene todo este entablado. Y finalmente la casa como la imagen que más se conoce, yo creo, del proyecto, ¿no? Donde se ve esta punta que se aproxima acá al borde del cerro. Y estas son las fotografías ya más profesionales, más por Cristóbal Palma, que hizo una sesión fotográfica. Acá se puede ver, por ejemplo, lo que les comentaba, la madera que genera este filtro solar con este espacio abajo de la terraza, bajo sombra, pero iluminado a su vez. Este es el acceso de los vehículos que llegan que conectan principalmente con la rampa que baja en este punto y conecta con el resto del interior de la casa. Acá se ve mejor, ¿no? El espacio, dejamos completamente libre el espacio a nivel de suelo, cosa originalmente pensamos que era un espacio para guardar el auto, pero terminó siendo un espacio más bien libre, donde es muy agradable para juntarse para algún asado o reuniones con amigos. Esta es la vista de la cubierta donde se aprecia el patio y tenemos esta escalera tipo piscina que genera la conexión espacial con la cubierta, el patio central. Esto es lo que les comentaba, que es básicamente una caja de vidrio, es muy abierta, pero no se, finalmente, como tenemos todo este fuselaje exterior que envuelve la casa, no se siente como una casa de vidrio necesariamente. Solamente se abre hacia el paisaje. El patio interior, por ejemplo, también trabajamos con los ventanales que se abren completamente, pero usamos también estos vidrios esmerilados, como vidrios empañados para
generar ciertas para generar privacidades, principalmente, por ejemplo, este es uno de los baños secundarios, que corresponde a este ventanal que se ve acá, que ilumina completamente, que permite que se abra primero todo este espacio cuando no se usa, pero a su vez genera esta privacidad al interior de esta ducha. Solamente la ducha se encuentra en este espacio. El espacio de la cocina, donde hicimos este diseño particular para el mueble de la cocina, que encontramos este hatch esto lo hicimos a partir de un hatch que encontramos creo que en Illustrator, y después, ¿cómo geometrizamos esto y generamos este efecto como curvo que genera la distribución de estas cerámicas del piso. La punta que da hacia el paisaje también, que viene a ser parte de todo este movimiento formal que tiene la casa, pero a su vez genera este espacio que a mí es uno de los espacios que me gusta mucho en la casa porque no tiene ninguna función específica, es casi como gratuito, no puedes poner ningún mueble ahí. Y cuando tomamos la decisión de hacer o levantar esta esquina de la casa, tuvo un motivo bien pedestre, se podría decir, porque conocemos al cliente, conocemos al dueño que habitaría la casa, que le gusta acumular muchas cosas en general, y era muy probable que iba a llenar esa esquina con algún mueble, con cortinas o con algo, iba a tapar. Entonces, para preservar a lo menos una esquina libre de cortinas y muebles, libreros que pudieran tapar la vista, también dijimos, levantemos esta esquina y mantengámosla siempre libre. Y libre y sin ningún uso específico, ¿no? Que es esta esquina que se ve acá, que también a su vez conecta con la terraza y se conecta con la geometría general de la casa. Este balcón que se ve acá en el frente corresponde al dormitorio principal y genera esta pantalla también que protege del sol del poniente de la casa. Y este es el espacio que les comentaba que se arma, que se genera abajo, donde utilizamos estas piedras que son de una cantera cercana, de hecho, y generamos este suelo, este espacio intermedio donde se reconoce el suelo original, el nivel original, quiero decir, de la vivienda, y tiene esta escalera de caracol que conecta con el patio central. Y bueno, nuestro amigo, el perro que nos inspiró, el quiltro ahí, que es la mascota de la casa también, que hasta ese entonces todavía estuvo ahí durante todo el proceso de la obra, de hecho. Eso.